¿Qué tal? Buenos días. Mario Torres con la bendición matinal del día de hoy. Y el título sugerido por el autor es ¿El mundo de las cosas o el de las personas? Jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Toma el autor esto del Evangelio atribuido al apóstol Juan y cita: podemos imaginar qué ocurría, por ejemplo, si el maestro enseñara no al salón de clases, sino al alumno. O si el conferencista se dirigiera no al auditorio, sino al individuo, que es parte de la audiencia. O si el médico viera en el enfermo más a un paciente, a un ser humano. Es decir, ¿qué pasaría si nos interesáramos en la gente porque son personas y no por el beneficio que podríamos hacer por ellas? El resultado sería, según Paul Tyner, una completa revolución. Estas preguntas se derivan del tema del Dr. Tyner cuando examina en una de sus conocidas obras. Para ilustrar su punto de vista, él relata una experiencia que vivió mientras asistía a una conferencia médica en Weinstein, en Suiza. Temprano en el día él había dado una charla en la que un colega suyo había hecho un excelente trabajo como traductor. Cuando Tyner lo felicitó, el hombre aprovechó para explicarle el motivo que lo llevó a esforzarse. Antes de la charla, explicó el traductor, alguien me dijo que en el salón había un médico que estaba teniendo una gran dificultad para entender lo que yo decía. Así que decidí traducir para él. En ningún momento le quité la vista, de modo de que podía darme cuenta que se estaba atendiendo en lo que yo traducía. Qué interesante. En ese salón había probablemente centenares de médicos participando de la conferencia, pero el intérprete estaba traduciendo para uno solo de ellos. Ese es el auditorio de una persona. Cuando leí esta experiencia, recordé una declaración del libro El deseo de todas las gentes, según la cual, mientras el Señor hablaba, vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Cuando los que escuchaban se interesaban en él, decía, de hecho esto les causa una gran satisfacción. Sea que hablara a individuos o muchedumbres, el Señor Jesús veía rostros. Su interés se concentraba en las personas, sus luchas, sus tristezas, sus pruebas. Y su mayor gozo se producía cuando comprobaban que sus palabras, cual bálsamo sanador, traían alivio a sus quebrantados corazones. Esa es la razón por la cual nuestro texto de hoy declara que nadie habló más jamás como él. Y es que nadie amó como él. Y saber que aunque son millones de las personas que habitan en este planeta, Jesús hoy, como el Salvador maravilloso que es, se interesa especialmente en ti. Él conocerá las heridas de tu corazón y ahora mismo está haciendo algo para sanarlas. Sí, efectivamente, como es el texto de hoy, jamás hombre alguno habló como él. Y quizás nadie hacía las cosas como él las hacía. En el siglo primero que vivió Jesús era común. Había médicos itinerantes que se ganaban la vida curando gente. Todo. Había gente que predicaba, había gente que se hacía pasar hasta por el propio Mesías, había infinidad de gentes llamando la atención sobre un pueblo sojuzgado por Roma, empobrecido. Estaba a la expectativa de una solución material, política y hasta religiosa. Pero efectivamente llega Jesús, pero rompe esquemas. Y este texto bíblico del día de hoy habla de cómo romper esquemas era lo que hacía él. Había predicadores, sí, había profetas, sí, había hombres que se hacían pasar por líderes, sí, pero nadie hablaba como él. Había gente que curaba, médicos cristianos que curaban, gente que hacía quizás hasta cosas maravillosas, pero nadie lo hacía como lo hacía. Y una de las claves para ello, porque veía el interior de las personas. Y se dirigía precisamente a las personas que eran ignoradas, a las personas que pasaban por alto, las que eran desechadas. Simplemente un enfermo, sea cual fuera su enfermedad, no podía asistir al templo, así de simple. Ya esa gente se acercaba a Jesús. Veía ese interior, lo que su corazón tenía, las necesidades que tenía. Otro ejemplo también de los mismos textos neotestamentarios, del mismo Jesús le pregunta al paralítico, ¿qué crees que yo haga por ti? Simplemente no pasaba Jesús y curaba por curar. Hacía una pregunta. Veía el corazón del hombre, se interiorizaba por lo que pensaba el hombre en su interior. Si había una necesidad,
que tenía realmente la persona, qué haría con esa necesidad y si realmente creía que él podría curarlo. Esas son observaciones que podemos hacer hasta teológicas en el andar de Jesús por este mundo. El ejemplo que pone el autor sobre las traducciones en una conferencia, la atención sobre una persona en medio de un auditorio, nos habla de esa importancia que debe ser. Al ejemplo de Jesús, un doctor, un médico o un profesor que se interiorice por su paciente, por su alumno. No hay preguntas insidiosas, no hay preguntas tontas. Si el alumno no entiende, no llegará a comprender algo, para eso está su maestro y debe de explicarlo. Y aunque tenga que hacerlo aparte, tendrá que hacerlo. Su profesionalismo radica en eso, ver personas, no sobresalir por lo que le enseña, o el médico no sobresalir porque cura, sino ver entre las personas qué podemos hacer por ellas, pero interesarse en ellas, más que interiorizarse, interesarse en el bien común del hermano, del prójimo, de la hermana que esté cerca, que tenga necesidad. Ese sería un mensaje central y lo vemos en el ejemplo de Jesús, que nadie hablaba ni hacía las cosas como él las hacía, con su toque personal para hacerlas. Quisiera concluir con la oración que pone en el fin del texto el autor. Gracias, Jesús, porque no solo sabes que me causa dolor, sino porque además te interesas personalmente en mí. Gracias porque me amas incondicionalmente, aunque todavía no sé qué he hecho yo para merecerlo. Que pasen un buen día. Esto fue el matinal del día de hoy. Muchas gracias.